Buenos días a todos y alumnos, compañeros y doctora. Nosotros somos el equipo 5 y les vamos a presentar el tema de tricocefalosis y enterobiasis. Nuestro equipo está conformado por Garfias Ramírez Rafael, Santaella Díaz César y Mejía Torres Lilian. Así que vamos a comenzar hablando de tricocefalosis. En realidad son temas cortitos, pero están interesantes y además son muy recurrentes. Entonces, ¿le puedes pasar una diapositiva, por favor, Rafa? Bueno, para empezar con tricocefalosis, la siguiente, por favor. Vamos a empezar con la definición de la infección. Este se puede llamar tricocefalosis o trichuriasis, debido a que es una infección en el intestino grueso humano por el nematodo Trichuris trichuras, que usualmente actúa como un comensal, o sea, siempre está ahí. O bueno, la mayoría de la gente cuando lo tiene está ahí y no provoca un daño. Pero cuando es en grandes cantidades o cuando es una infección muy masiva, pues sí puede presentar un daño grave, sobre todo en niños. ¿Le puedes pasar una más, por favor? Como características muy generales del agente causal, o sea, de la Trichuris trichuras, primero les puse, o bueno, quiero que observen la imagen de la izquierda, que son el nematodo hembra y el nematodo macho. La hembra es la que está más como suelta y el macho se enrosca en sí mismo. Son conocidos como gusanos de látigo porque su lanceta, que es la parte más delgadita que ustedes van ahí, que justo es la que se inserta en las células del intestino, pues se ve como la forma de un látigo. Pues es un nematodo y los nematodos, igual que me parece que la giardia, pues son así por su aspecto alargado, se llaman así nematodos. El tamaño del gusano en general va de 35 a 55 milímetros, pero, perdón, pero puede variar entre machos y hembras. Y su huevo, bueno, el huevecillo, que es la otra imagen que les puse ahí, eh, algunas literaturas lo refieren como forma de balón de fútbol americano y algunas otras lo refieren como limón. Y en realidad si les pusieran, por ejemplo, si les llegaran a poner la imagen en algún examen, es muy fácil identificarlos pues por su formita de limón, que básicamente es porque tiene dos botones albuminosos, que después vamos a ver por qué son importantes. Y pues el tamaño del huevo más o menos está entre 45 y 55 unidades de medida. Entonces, esas son como las características más generales de estos. Y le puedes pasar a la siguiente, por favor. En epidemiología, más o menos se calcula que en el mundo hay 900 millones de personas con esta parasitosis, es decir, que es una parasitosis cosmopolita, o sea, puede estar en cualquier parte. Eh, es la tercera lombriz más común en los seres humanos y más o menos una cuarta parte de la población es portadora de ellos. Y como yo les había dicho y como vamos a ver también en el cuadro clínico, pues la mayor parte de las veces no provoca daño o ni siquiera sintomatología. Van a predominar pues las formas leves, como les decía, y ahorita en los factores de riesgo, le puedes pasar, vamos a ver en qué zonas va a ser más común que se puede encontrar, que esto posteriormente nos va a servir también para nuestro diagnóstico. Como factores de riesgo tenemos la principal, que son los suelos contaminados, y ahorita voy a desglosar cada una por qué. La población infantil, porque no sé si han convivido con niños o con hermanos o primos, son muy dados a meterse las manos a la boca después de estar jugando en la tierra, por ejemplo. Entonces, suelo contaminado relacionado con población infantil, cuando los niños se meten las manos a la boquita y viendo más adelante el ciclo del parásito, vamos a entender por qué eh, pues esto es un gran factor, o sea, cuando se meten las manos a la boca. Ahí van a estar los huevos de los parásitos en el suelo, bueno, en la tierra. Las casas de adobe, esta se me hizo muy importante porque lo vimos incluso con un doctor. Cuando estés preguntando, o a veces no nos damos cuenta de por qué preguntamos las cosas en la historia clínica, en, en la vivienda, ¿no? Cuando decimos, no, pues que si su casa está rezanada o no, esto
El adobe es un material, son bloques para construcción, pero se hacen con tierra y mezcla de lodo. Se ponen a secar y al final de cuentas se construye con esa tierra. Y no es malo mientras se resane o se selle esa tierrita, porque si no, ¿qué pasa? Si esa tierra llevaba pues ya los parásitos y tú construyes tu casa con eso y no lo sellas ni nada, después se seca, se está desmoronando, entonces esa tierra, si tú la consumes, pues ahí va a tener el huevo del parásito. Otro factor, desinfectar mal los alimentos, porque también el huevo puede estar presente ahí, bueno, la forma infectante, y los climas tropicales, porque el parásito necesita de cierta temperatura para que pueda desarrollar su forma infectante. Entonces, ¿le puedes pasar una, por favor? Les dibujé más o menos el ciclo de la infección para que nos demos una idea de por qué es importante todos los factores de riesgo. Vamos a empezar en la parte de arriba. No sé si pueden ver que están los dos gusanitos en esta parte de acá. Bueno, pues la Trichuris trichura se va a localizar en mayor parte en el ciego, del intestino. Si la infección es más grave, va a estar hasta el colon, y si incluso es más grave, o sea, muy masiva, pues puede llegar hasta el recto, pero su lugar común es en el ciego. Entonces ahí se van a encontrar el Trichuris macho y Trichuris hembra, van a copular, y más o menos la hembra va a poner en un promedio de 3,000 a 10,000 huevos por día. Puede ser hasta más, o sea, hay literaturas que marcan que son hasta 46,000, pero más o menos es un promedio. Entonces, la hembra pone los huevos y por medio de las heces, de cuando nosotros defecamos o cuando el humano defeque, va a salir la forma del huevo no embrionado. Ahí todavía no es infectante. Tiene que pasar, si vemos de este lado, tiene que pasar a estar en un suelo húmedo. O sea, por ejemplo, si la persona defeca, y sobre todo en las comunidades rurales, donde a lo mejor no tienen como tal un baño o un sistema de alcantarillado, defecan en la tierra y luego pues ya solamente ahí pues lo dejan y todo. Entonces ese suelo húmedo va a ser posible que, que el huevo no infectante, o bueno, el huevo no embrionado pase a su forma de huevo larvado. Este tiene que pasar entre 15 a 20 días en el suelo húmedo para que llegue a ser huevo larvado, que es el que les puse acá abajo, que ya va a ser su forma infectante. Entonces, este huevo larvado, cuando esté en contacto con la tierra, o va a contaminar la tierra, el agua o los alimentos. ¿Por qué los alimentos? Pues porque a veces las personas usan las heces humanas como composta también para la siembra. Cuando llegan a regar también la siembra con aguas residuales, pues todo esto va a contaminar. Entonces, todo esto es un factor, o sí son factores que van a ser pues claves. ¿Por qué? Después el humano se lo va a llevar a la boca, cuando no desinfecta bien su verdura, sus alimentos, y va a llegar hasta el estómago el huevo, y en el estómago va a suceder lo siguiente, que está por aquí. Bueno, perdón, el huevo va a llegar al estómago y con el ácido estomacal va a romper sus botones albuminosos. Y esto también en conjunto con la microbiota que se encuentra en el estómago. Y aquí, cuando ya se rompe y la larva sale en el estómago, va a ser una larva de estadio 1. Después va a seguir pasando por el intestino delgado y va a ir, digamos, pasando sus demás estadios: larva estadio 2, larva estadio 3, larva estadio 4. Y ya cuando llega al intestino grueso, igual en el ciego otra vez, pues se va a encontrar con un macho o un macho con una hembra, van a copular y se va a repetir el ciclo. Entonces, está bien sencillo, y los trichuras en promedio llegan a vivir más o menos, bueno, años, muchísimos años, y les digo, si ni siquiera, algunas veces ni siquiera causan sintomatología. ¿Le puedes pasar una, por favor? Bueno, ahí está otro esquema de la infección, por si a algunos se les facilita más pero bueno, ya les explico con el otro. ¿La puedes pasar? Para el cuadro clínico, bueno, primero les decía que está relacionado con la carga parasitaria.
En los adultos y en los niños con portadores con un pequeño número de estos parásitos, pues va a ser asintomático. Por eso es el tercer gusano que más común, porque no siempre se dan cuenta. Y si estas personas, por ejemplo, llegan a la consulta y tienen sintomatología, pero nosotros detectamos que tiene trichuris trichura, pero en muy pequeño número, ahorita vamos a ver cómo se detecta eso, pues va a ser, la sintomatología va a ser de otra causa, va a ser otra etiología, porque normalmente las trichuris trichuras en pequeña cantidad no causan sintomatología. Después, en los niños con infecciones moderadas, vamos a tener, bueno, niños o adultos, diarrea crónica, cólicos intestinales, náuseas y vómitos. Estas van a contribuir a otras complicaciones que ahorita les va a mencionar mi compañero César. Y en las infecciones más severas, que no necesariamente son como de las complicaciones que ahorita les van a hablar, también puede existir que sientan un dolor como si fuera o asimilado a la apendicitis. Entonces, ahorita César les va a mencionar las complicaciones. ¿Le puedes pasar una, Rafa, por favor? Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Sí. Va, gracias. Pues bueno, como ya había mencionado mi compañera, pues para que haya manifestaciones, primero tienes que tener una infestación severa, ¿no? Una carga parasitaria grande. Y es en este momento cuando los grupos más vulnerables, es decir, los niños entre 1 y 4 años, pero tampoco los escolares se salvan, y los adultos mayores, que son pues el grupo más susceptible, pues pueden tener cargas parasitarias pues altas y provocar complicaciones. En el caso de los trastornos hidroelectrolíticos y de la anemia severa, pues si no se corrigen idóneamente, pues pueden causar la muerte. Normalmente esto pues no sucede, ¿no? Pero bueno, vamos a ir explicando cada uno de los 4 que están ahí. Y bueno, pues los trastornos hidroelectrolíticos se dan básicamente por 2 mecanismos: por el vómito y porque el paciente tiene una diarrea crónica. La diarrea crónica se da básicamente por que el patógeno al insertarse en la mucosa, pues en algunas ocasiones penetra a los plexos, y esto pues estimula que el intestino pues esté contrayendo, ¿no? Aumenta el peristaltismo. Y pues en conjunto los dos van a causar deshidratación, y si no se corrige pues puede conllevar a la muerte. El segundo pues es el prolapso rectal, que se da principalmente en los niños, y básicamente se da por la hipotonía de los músculos perineales, perdón, y por la relajación del esfínter y de otros músculos. Y en estos casos, cuando el tejido rectal se prolapsa, pues en la mucosa de este podemos observar pues los gusanos que están implantados a través pues del estilete. En el caso de la anemia microcítica hipogrómica, pues del lado izquierdo, pues para repasar, está pues cuando pides tu biometría hemática y pides tu volumen corpuscular medio y la concentración media de hemoglobina corpuscular, pues te sale que es microcítica, la primera a la izquierda, y pues igual la primera a la izquierda para el caso de hipocrómica. Y básicamente el mecanismo que explica esto pues es que como siempre como hay microtraumatismos, como tal, pues el patógeno tiende a insertarse cerca de las criptas de Lieberkühn, pero pues no están exentos los vasos, entonces pues hay perforación, entonces hay hemorragias. Y como tal, el agente causal no es un hematófago, pero, o sea, se ha encontrado, algunas bibliografías dicen que sí, otras dicen que no, o sea, pero no es su fuerte. Y por último, pues va a estar el retardo del crecimiento, que
pues básicamente se da porque si recordamos el contexto en el que se presentan estas parasitosis, pues es en gente de estratos socioeconómicos bajos, que probablemente cursan con desnutrición y aunado al parásito que está consumiendo pues los recursos que tiene el paciente, pues se ven disminuidos, ¿no? Por lo cual va a haber retardo del crecimiento y déficit en el aprendizaje. Y esto se vuelve un círculo vicioso porque, bueno, en el caso de un estado de nutrición inadecuado, pues propicia que la infección, si de por sí cuando la infestación es grande, pues no se pueda controlar, se va a descontrolar más todavía. ¿Le puedes dar al siguiente, por favor? Ok, hablando para el diagnóstico, recuerdo que ayer la doctora decía mucho como debes de basarte en la clínica. Y sí, en este caso es muy importante la clínica y los antecedentes o los factores de riesgo a los que está expuesto el paciente, sobre todo en los casos graves, porque ahí ya es como evidente que lo va a tener a lo mejor. En un asintomático, pues no tan fácil, pues no vamos a detectar por la clínica, ¿no? Ni nada de eso. O en los casos moderados o leves es un poco más difícil que tú te des cuenta que es esto sin hacer un examen. Entonces, en los casos severos nos vamos a basar en la clínica, en los antecedentes epidemiológicos o de factores de riesgo y obviamente ya como basado en todo esto vamos a estar más seguros. De todos modos, podemos hacer un examen de laboratorio, que es los siguientes que están en la parte de abajo. Consiste en un examen de examen coproparasitoscópico y pues básicamente va a ser la confirmación. Bueno, la confirmación parasitológica va a ser mediante el conteo de huevos por gramo de heces fecales. Y este va a ser, por ejemplo, si es leve, bueno, vamos a pedir una muestra de las heces fecales al paciente, y si es una infección leve, por así decirlo, va a tener 5,000 huevos por gramo de heces. Así se refiere, huevos por gramo. Después, una moderada de 5,000 a 10,000 huevos por gramo y una intensa de más de 10,000 huevos por gramo. Y más o menos se utiliza para calcular la cantidad de hembras en nuestro intestino. Hay como una fórmula que es dividir el número de huevos encontrados entre 200. Y entonces, por ejemplo, si tenemos 1,000 huevos por gramo, vamos a tener 5 hembras fértiles en el colon, pero solo hembras. O sea, solamente va a ser para las hembras. También vamos a tener machos porque si no, pues no se va a poder, pues no van a poder copular. Entonces es más o menos una herramienta útil para ver cuántas hembras van a producir tantos miles de huevos, ¿ok? Pero pues por lo general es con el conteo de huevos, como les decía, y ya vemos los parámetros. Y encontré también la colonoscopía, pero esta es más para los pacientes asintomáticos, o sea, cuando de pronto hacemos una colonoscopía y vemos ahí pues al gusano y el paciente no se había dado cuenta, ¿no? Pero bueno, ese es como otro examen que también nos sirve. ¿Le puedes pasar? ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí de lo que hemos abordado? No, todo ha estado claro. No, ninguna. Despiértense porque les vamos a preguntar. Ok, continuemos. Bueno, antes de mencionar pues los fármacos que se utilizan, pues es importante decir que cuando nosotros vamos a tratar cualquier parasitosis en general, pues en otros patógenos lo ideal siempre va a ser intentar eliminarlo. En el caso de los parásitos, pues el objetivo es el mismo, pero no siempre se consigue. Entonces, lo que normalmente se tiende a hacer pues, es a disminuir la carga parasitaria. También otra cosa es que cuando tú das tratamiento a un paciente, lo más probable es que el núcleo cercano pues también esté infectado por las condiciones higiénico-ambientales que comparte.
Entonces, por lo cual, pues también deberías dar tratamiento a las demás personas. Y no solamente esto, sino dar seguimiento a largo plazo, ¿no? Porque pues, lo que hacemos es disminuir la carga parasitaria. Y bueno, algunos de los fármacos que se utilizan, el estándar o el mejor, según la OMS, pues es el mebendazol, que es un benzoimidazólico que pues su mecanismo de acción es la captación de glucosa y interfiere también con el metabolismo de esta y de los aminoácidos por parte del gusano. Cuando se utiliza en dosis normalmente se utiliza en dosis de 100 miligramos 2 veces al día por 3 días, aunque esto puede variar como en la parte de abajo, en la tablita donde dice fármacos para el tratamiento de la tricocefalosis. Y bueno, tiene una buena tolerancia y una eficacia moderada, que es lo que platicábamos, ¿no? Disminuir la carga parasitaria. Y el segundo es el albendazol, que es igual de la misma familia, igual va a impedir su mecanismo de acción, pues es impidiendo la absorción de glucosa por el parásito. Este se da en dosis de 400 miligramos al día durante 3 días. Se obtiene una curación más o menos del 80%. Y en los casos en los que haya resistencia a cualquiera de estos dos fármacos, pues se utiliza el fármaco de la tablita que viene hasta abajo. En este caso es la nitazoxanida en dosis, la dosis pediátrica y la dosis del adulto pues es la misma en todas, no solamente en estos fármacos que se utilizan como segunda opción para cuando hay resistencia. Y bueno, pues la dosis es de 200 a 400 miligramos al día dividido en 2 tomas por 3 días. Y bueno, le puedes dar a la siguiente. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, gracias. Por lo regular, esas parasitosis son más frecuentes en provincia. Llega la madre con el niño, con el prolapso rectal, y vemos cómo están adosados ahí, incrustados los parásitos. Entonces hay que dar el tratamiento y automáticamente se hace una reducción manual del prolapso. Pero ese es el motivo porque en ocasiones llegan al servicio médico o por lo que habían comentado de uno de el cuadro clínico de diarreas casi crónicas, la falta de la falta de que el crecimiento y el desarrollo. Entonces, son motivos por acudir al servicio médico. Nosotros como médicos de primer nivel tenemos que descartar que haya este tipo de parásitos. Pero aquí en la ciudad casi así mucho frecuente no, pero la tenemos que tomar en cuenta porque si nos vamos a trabajar a nivel de la periferia de la ciudad, pues vamos a tener este tipo de parásitos. Y también, como es bien cierto, del tratamiento que es hasta cierto punto lo que han comentado hasta ahorita, son medicamentos que coinciden en varios parásitos. Entonces, como les decía, se están dando antiparasitarios en forma, pues, semestral. Los centros de salud, campañas que se hacen masivas, pues ha disminuido este tipo de parásitos. ¿No hay ninguna duda? ¿Todo quedó claro? Sí, todo claro. Bueno, entonces todo bien. nos vamos con enterobiasis. Rafa, ¿le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, la enterobiasis o la oxiuriasis es una infección intestinal que va a estar causada por el nematodo Enterobius vermicularis, que normalmente tiende a localizarse en el ciego y en el apéndice y que origina síntomas diversos, entre los cuales destaca el
prurito anal y las manifestaciones nerviosas. ¿Te puedes dar a la siguiente, porfa? Rayos, no se guarda. Bueno, hablando propiamente del agente causal, como todos los nemátodos, pues va a pasar por las tres fases, ¿no? La fase de huevo, la fase larvaria, que a su vez se subdivide en 4 fases larvarias, o se subdivide, y la fase del adulto, ¿no? Hablando propiamente del adulto, del Enterobius vermicularis, pues va a caracterizarse por ser un gusano pequeño, de color blanquecino, como podemos ver en la imagen izquierda. Va a ser muy delgadito, como un hilo. Tiene un dimorfismo sexual. Con esto me refiero a las diferencias entre la hembra y el macho, independientemente del aparato genital, perdón, del aparato reproductorio de la especie. Y con esto, pues, se refiere pues, al tamaño, a la forma, a los ornamentos, que tiene uno de más, que tiene uno de menos. Y bueno, el macho es más pequeño, mide 0.5 centímetros de largo, y la hembra mide 1 centímetro de largo, con un diámetro de entre 0.4 y 0.6 milímetros. De aquí ya no apareció la otra imagen que había agregado, pero va a tener un extremo anterior y un extremo posterior. En el extremo anterior, para ambos, va a ser importante porque a partir de una variación es una extensión de la cutícula, de las proteínas que protegen al patógeno, van a servir como el órgano encargado de la fijación al ciego, ¿no? Y en el extremo posterior, en el caso del macho, pues vamos a encontrar la espícula copulatoria y tiende a estar enrollado en su parte ventral, y en el caso de la hembra, pues es recta. Con respecto, ya pasándonos al huevo, pues son huevos translúcidos que miden entre 50 a 60 micrómetros de largo por 30 micrómetros de ancho. Y en la imagen derecha inferior, pues podemos ver los huevos de Enterobius vermicularis a través de la tinción de Graham. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y bueno, con respecto a su epidemiología, pues igual es una parasitosis cosmopolita y se encuentra distribuida pues en todos lados, ¿no? Y si bien también influye pues la parte ambiental, no juega tanto un papel, pero sí es igual de importante que en los otros nemátodos que afectan al intestino. Y bueno, se estima más o menos que hay como 400 millones de personas o más infectadas, ya que afecta pues normalmente a los países más pobres, aunque pues también afecta a los ricos. Por eso en el lado inferior derecho pues está Norteamérica, porque este es uno de los nematodos que más afecta, pues propiamente hablando de Estados Unidos y de Canadá, ¿no? Pero pues también estamos ahí. Y también se sabe que afecta por igual a ambos sexos en la infancia y en la edad adulta. Esto se rompe en la pubertad, donde, bueno, la bibliografía consultada decía que las niñas tienden a ser un poco más limpias, y por lo cual sí hay variaciones en la prevalencia e incidencia. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y bueno, dentro de los factores de riesgo, esta va a variar con respecto a los otros helmintos, porque no necesita, dentro de su mecanismo de transmisión, pues no necesita el pasar a la tierra, el estar unos cuantos días y adquirir la forma infectiva. Aquí nada más cuando la hembra sale cuando la hembra sale, pues
los huevos, los huevecillos se vuelven infectantes en 6 horas en condiciones óptimas, es decir, temperatura y humedad relativa aproximadamente como el 50%. Y en el caso de que estas dos condiciones no se cumplan, pues se tarda un poquito más, pero pues son como 3 días. Entonces, dentro de los factores de riesgo, pues vamos a tener a las condiciones higiénico-ambientales inadecuadas. Por ejemplo, cuando la hembra pone pues, los huevecillos, ella pues tiende a morir en un lapso de no mayor de 4 días. Y estos huevecillos al secarse, bueno, se pegan pues en la región perianeal y pues como 6 centímetros del muslo. Y básicamente cuando se seca, pues se desprende y pueden convertirse en aerosoles y por lo tanto, pues se puede, el mecanismo de transmisión pues es ya sea inhalado o ingerido, ¿no? Pero al final confluyen en la vía, en el tracto digestivo. Se dice que es una infección intrafamiliar porque, bueno, supongamos, el estar el compartir un dormitorio, ¿no? Con uno o más familiares, el patógeno al desecarse, pues puede convertirse ay, se me fue la palabra. Pero bueno, puede estar en las toallas, en las sábanas. Entonces, cuando tú limpias, las partículas o los huevecillos, pues se diseminan al aire. Y lo más común es que si tienes un paciente infectado con esta helmintiasis, pues la familia también lo va a estar. Aparte, pues también va a estar el mal hábito de la onicofagia, que va a favorecer pues su diseminación, porque pues el mecanismo de transmisión pues es ano, mano, boca. Y normalmente el prurito tiende a ser más intenso en la noche, entonces es inconsciente el llevarse la mano a la boca y siempre te estás reinfectando. Y ya por último, pues también se considera un factor de riesgo, pues algunos lugares con regímenes de internado, asilos, colegios, regimientos o guarderías. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, ahora vamos a hablar acerca de su ciclo biológico del Enterobius vermicularis y vamos a empezar en el número 1, que está aquí abajito, que van a ser los huevecillos en los pliegues perianales. Como dijo mi compañero César, las hembras grávidas van a viajar, van a migrar en la noche desde el ciego hasta el ano y van a ovopositar ahí. Entonces, esto va a causar, por la misma atracción del movimiento del parásito y por la oviposición, va a causar un prurito intenso, un prurito nocturno muy intenso. Esto va a causar pues, que el paciente se rasque y que se vuelva a infectar. De hecho, este signo, pues prácticamente es como el signo patognomónico de esta parasitosis, ya que los pacientes refieren un prurito muy, muy intenso. Bueno, entonces aquí en los pliegues perianales, las larvas dentro de los huevos van a madurar de 4 a 6 horas. Y después van a pasar al paso 2, que es donde los huevos embrionados van a ser ingeridos por los humanos. Esto va a ser por 4 vías diferentes. La primera es la más común, es el mecanismo ano-mano-boca, y pues esencialmente es por el prurito, en el que los pacientes se van a rascar y ya sea que tengan onicofagia o simplemente, por ejemplo, los niños que se llevan siempre las manos a la boca, pues se van a estar reinfectando. El segundo va a ser por fomites, que como bien dijo mi compañero César, pues va a ser por sábanas, por pijama, ropa, juguetes en las guarderías, o por ejemplo también se puede en los asientos de inodoro. Y también por los alimentos, por una mala higiene en la que igual por el mismo mecanismo de ano, mano, boca, nos vamos a infectar las manos y al no tener una higiene al manipular los alimentos, pues también podemos infectar estos. El tercero es por vía aérea, por su inhalación. Imaginemos una situación en la que, por ejemplo, una familia, hay 2 niños que están durmiendo en la misma cama y uno de ellos está infectado con Enterobius vermicularis. Entonces, él va por el mismo mecanismo del prurito,
va a dejar huevecillos en las sábanas y cuando se tiendan las camas, pues se tiende a sacudir las sábanas y pues esto va a hacer que los huevecillos salgan al aire y los inhalen. Y el último, que es el mecanismo pues más raro, que es la retroinfección, es decir, que los huevos cuando están en los pliegues perianales van a eclosionar y estas larvas van a viajar como de manera inversa del ano hasta el ciego y pues van a colonizarlo ahí. Esas son las 4 posibles maneras en las que pueden ingresar estos huevos o que los ingiera el ser humano. Entonces, ya que son ingeridos estos huevecillos, van a pasar al tracto digestivo y van a eclosionar en el duodeno. Aquí los estadios larvarios van a comenzar a crecer, van a comenzar a madurar mientras pasan por todo el intestino delgado y van a llegar a lo que es el ciego. Ahí en el ciego se van a, prácticamente van a colonizarlo en el ciego y en lo que es la región ileocecal y el apéndice. Y como tienen dimorfismo sexual, es decir, hay macho y hembra, pues estos van a copular y en la noche las hembras grávidas van a migrar de todo el intestino grueso hasta el ano y van a ovipositar sus huevos en los pliegues perianales y pues ahí se va a continuar, se va a repetir el ciclo. Bueno, ya para pasar al cuadro clínico, la mayoría de las enterobiasis, ya que son tan comunes en niños y en general en la población, pues van a ser asintomáticas por lo mismo de la carga parasitaria. Pero una vez que ya hay una carga parasitaria pues bastante importante, ya van a comenzar a aparecer los síntomas. El principal, y de hecho es el del que se derivan muchos otros síntomas, es el pruritonal y perianal de predominio nocturno. El paciente nos va a referir que en la noche tiene insomnio, tiene dificultad para dormir, vamos a notarlo irritable, inquieto y con mucho malestar por este constante prurito que tiene. También derivado de este prurito, pues va a aparecer bruxismo. No sé si alguien sepa o alguien quiera participar de qué es el bruxismo. Yo. A ver. El bruxismo es cuando por diversas causas, la más común es el estrés, tendemos a apretar las muelas, apretar los dientes mientras dormimos. Ajá, sí, muy bien. De hecho, este puede ser un bruxismo nocturno, como tú lo dices, o un bruxismo diurno, que de igual manera es inconsciente, y pues en este caso no va a ser por estrés, sino va a ser por el prurito, por el malestar tan constante que tienen. En la noche principalmente van a empezar a apretar los dientes y los van a rechinar, y bueno, puede tener más complicaciones que ya son, por ejemplo, odontológicas, pero pues sí, uno de los síntomas derivado del prurito, pues es el bruxismo. También puede tener malestar abdominal, puede haber excoriación e irritación en la piel perianal. Y por esta excoriación y esta irritación pueden haber infecciones perianales secundarias bacterianas. También otro punto muy importante es que puede haber irritación o molestia vaginal en mujeres y niñas por la continuidad anatómica que hay entre los genitales femeninos y el ano. Y esto va a derivar a otras complicaciones que ahorita les voy a mencionar. Puede haber pérdida de peso por la misma parasitosis y porque también puede producir anorexia e hiporexia. Y usualmente en niños se va a presentar lo que es la enuresis. Van a presentar micciones nocturnas involuntarias por pues todo el malestar que tiene, ¿no? Y otros síntomas poco frecuentes van a ser la colitis, el dolor abdominal, granulomas peritoneales y vulvovaginitis en mujeres jóvenes. Ok, para las complicaciones de la enterobiasis son muy poco frecuentes, ya que es muy fácil diagnosticarla y es muy fácil tratarla. Y comúnmente no van a causar problemas graves, pero si llega a haber complicaciones, pues estas son las más comunes. La primera va a ser la infección en genitales femeninos, ya sea por la misma continuidad que hay entre el ano y los genitales, o porque usualmente no hay una buena educación higiénica en las niñas para limpiarse después de ir al baño. Sabemos que tiene que ser de adelante hacia atrás para que todos los microorganismos que hay en el ano no se pasen a la vagina y haya infecciones vaginales frecuentes. Entonces, si hay los huevecillos en los pliegues perianales y tienen un deficiente limpiado después de ir al baño, pues lo que va a causar es que vaya a haber infección en genitales femeninos, ya sea vulvovaginitis, endometritis o salpingitis. Y pues en casos mucho menos comunes, en masculinos puede haber una epididimitis. También podemos tener infecciones en vías urinarias, igualmente van a ser más comunes en las mujeres.
pérdida de peso y desnutrición por la parasitosis, y otras complicaciones gastrointestinales van a ser la apendicitis, que esta no está como muy, no la refieren tan relacionada a la colonización del apéndice por este parásito, pero en algunos casos sí se menciona que puede ser una complicación. Otra, si hay una parasitosis masiva, puede haber obstrucción y perforación intestinal, puede haber enterocolitis crónica, ileocolitis eosinofílica, infección hepática y peritonitis. Pero en realidad esta patología es como muy fácil de diagnosticar y no va a causar complicaciones, no van a ser tan frecuentes. Bueno, y para su diagnóstico va a haber 3 posibles auxiliares diagnósticos para la patología. Siempre tomando en cuenta que la historia clínica va a ser primordial. Si el paciente llega y nos dice que tiene un prurito anal excesivo, que tiene muchos de los síntomas que ya les mencioné, pues lo primero que vamos a pensar va a ser una enterobiasis. Entonces ahí vamos a tener prácticamente el 80-90% del diagnóstico. Y de hecho podemos impartir un tratamiento ya con esos síntomas, con esa sospecha, sin necesidad de llegar a los métodos diagnósticos. Pero pues igual son de utilidad, especialmente uno que les voy a mencionar ahorita. El primer método diagnóstico va a ser buscar los nemátodos en la región perianal 2 a 3 horas después de que la persona infectada se duerma. Esto usualmente pues va a ser en niños. Le vamos a decir a los padres que después de que se duerma su hijo, busquen la región perianal los nemátodos, ya que va a ser la hora en la que la hembra grávida va a viajar hacia el ano y va a ovipositar. La segunda va a ser analizar muestras debajo de las placas unguiales en el microscopio, ya que pues cuando hay prurito, usualmente en los surcos unguiales, en lo que son las uñas, se van a quedar los huevecillos y por la onicofagia o por llevarse las manos a la boca, se van a reinfectar. Entonces podemos tomar una muestra debajo de las placas unguiales y verlas al microscopio para ver los huevecillos. Aunque estas dos pues no son muy frecuentes que digamos. La más frecuente y como el método diagnóstico principal va a ser el método de Graham, también llamado parche de Jacob o parche anal. Este método es el más utilizado y se va a utilizar una cinta adhesiva transparente que va a estar colocada en un portaobjetos. Se va a presionar en la parte adhesiva de la cinta, donde está el pegamento, se va a pegar contra el ano, se va a retirar sin lastimar al paciente y se va a depositar en el portaobjetos para su análisis y su identificación de los huevecillos. Esto lo van a realizar los pacientes. Nosotros le vamos a tener que explicar cómo se va a realizar y le vamos a tener que decir que se tienen que realizar 3 muestras o 3 tomas en días consecutivos. Y estas tomas se tienen que realizar antes de bañarse, antes de cambiarse la ropa o antes de ir al baño, para que así haya menos probabilidad de que haya falsos negativos. Sí, falsos negativos. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No. No, ninguna. ¿A qué va? Bueno, ya para terminar, vamos a pasar al tratamiento. El tratamiento, oh sorpresa, pues van a ser muy parecido a los demás parasitosis helmínticas. El principal va a ser el mebendazol de 100 miligramos y el albendazol de 400 miligramos. Como ya sabemos, son benzoimidazólicos, que son antihelmínticos, van a atacar principalmente o de manera específica a los microtúbulos del parásito, lo que va a causar que vaya una disminución de la captación de la glucosa y la destrucción de su aparato de Golgi y vesículas que contienen enzimas que son hidrolasas y que son proteasas y van a causar una autólisis del parásito y pues van a morir. Ese es como su mecanismo de acción así de forma rápida, porque ya lo vimos. Y bueno, sus tratamientos, mebendazol van a ser 100 miligramos y esta va a ser a dosis única, repetida a los 15 días. Es decir, el paciente se va a tomar una dosis única de mebendazol 100 miligramos y a los 15 días va a volver a repetir esta toma. Igual con el mebendazol de 400 miligramos, en caso de niños menores de 2 años van a ser 100 miligramos y va a ser en dosis única repetida a los 15 días. ¿Por qué va a ser esto? Por el mecanismo que les dije de la retroinfección. Es decir, con nosotros con la primera toma vamos a matar a todos los helmintos adultos que estén colonizando actualmente el intestino. Pero en el caso de que, por ejemplo, haya una retroinfección, que se eclosionen los huevos en los pliegues perianales y migren inversamente hacia el ciego, pues esto va a causar que si no se realiza una segunda toma, va a seguir la parasitosis, va a seguir colonizando el intestino grueso. Entonces, ya con la segunda dosis, vamos a estar seguros de que estos parásitos ya no van a estar.
por el mecanismo de retroinfección. Y también se refiere que pueden seguir la dosis, que de hecho mi compañero mencionó hace rato, que son de mebendazol, 100 miligramos 2 veces al día por 3 días, o el albendazol, 400 miligramos una vez al día por 3 días. Y en algunos casos en donde las parasitosis son más significativas, pues va a ser necesario continuar con una dosis mensual durante varios meses. Y el otro fármaco de elección va a ser el pamoato de pirantel, 10 miligramos por kilogramo en dosis única, igualmente repetida a los 15 días. Y pues esta opción alternativa de tratamiento principalmente va a ser por el embarazo, ya que el mebendazol y el albendazol van a ser clasificados como, bueno, tienen la clasificación X, es decir, están completamente prohibidos durante el embarazo. Y en mujeres en las que son, bueno, que están en edad fértil y que tenemos una sospecha de que puede haber un embarazo o que haya la más mínima probabilidad de haberlo, pues está indicado mejor el pamoato de pirantel para evitar alguna complicación obstétrica. Bueno, y también otro punto importante es que el tratamiento no solamente va a ser para la persona infectada o para, por ejemplo, para el niño, va a tener que ser prescrita para toda la familia por todos los mecanismos que ya les había mencionado. O también para la institución, ya que como es tan fácil de contagiar esta parasitosis, usualmente en las guarderías es común y puede haber brotes. Entonces, un tratamiento masivo, que así es como se le llama a cuando se le da un tratamiento a toda la institución, pues va a ser necesario. Y de hecho tiene muy buena eficacia el hecho de que tratemos a todos los niños de una guardería, por ejemplo, o de un salón de clases, o de toda la casa de una familia, ya que así vamos a evitar reinfecciones. Y también el tratamiento no farmacológico. Ay, perdón. ¿Tienen alguna duda? Rafael. Ok. Entonces, también en cuanto al tratamiento no farmacológico, algo muy importante y que no se menciona comúnmente, van a ser que nosotros tenemos que educar en las medidas profilácticas higiénico-sanitarias para la prevención y el control de los huevecillos al paciente. Tenemos que decirle que tiene que tener una mejor higiene personal, tiene que haber lavado de manos constante, ya sea antes de comer, antes de preparar alimentos, antes y después de ir al baño para evitar todas las posibles vías de entrada del parásito. También que se mantengan las uñas cortas y limpias y evitar mordérselas, evitar la onicofagia y rascarse la región anal. Así ya estamos prácticamente evitando 3 de los 4 posibles vías de entrada del parásito. También que haya cambio frecuente de ropa interior, ropa de dormir y sábanas limpias, que se limpie el baño diariamente, aspirar las habitaciones y la casa en general para evitar infecciones por inhalación, reducción del hacinamiento y mantener las manos alejadas de la boca y la nariz, que de hecho estas medidas higiénicas, o sea, sí son muy útiles para la enterobiasis, pero en realidad son medidas higiénicas que deberíamos de tener para prácticamente todas las enfermedades infectocontagiosas, incluso para las respiratorias. Y pues eso sería todo. No sé si tengan alguna duda o comentario. ¿Quedó alguna duda? No. Creo que aquí No, todo claro. Ninguna. El motivo de consulta en ocasiones es porque refiere la madre que en la noche el hijo está muy inquieto, rechina los dientes y ese es el motivo de consulta, que no puede dormir. Entonces tendremos que hacer una exploración muy completa en cuanto a desvestir al pacientito y verle la región perianal. Entonces, ahí vemos termoescoriaciones en ocasiones. Entonces, hay que sospechar en esta parasitosis. O en las niñas, que también refiere la mamá, que continuamente nota que se está rascando los genitales. Entonces, hay que checar también, y es frecuente la vulvovaginitis. Principalmente en niñas, es el motivo de consulta. Entonces, por lo mismo que ya expusieron, la cercanía de los genitales al ano, pues es importante esta reinfección. A veces se están reinfectando. Y también el corte de uñas es importantísimo, porque luego vemos a los niños con las uñas largas o inclusive el personal que elabora los alimentos, pues tiene que traer uñas cortas. Ahora ha habido muchos problemas porque con eso de las uñas postizas y demás, que está con piedras y demás de adornos, pues se traen muchos problemas.
Los motivo para que no pueda una persona ejercer una actividad en una cocina o en un comedor es eso, que no cuente con unas uñas cortas y sin pintura, sin esmalte. Entonces, creo que es una parasitosis frecuente hasta cierto punto en zonas como la habíamos comentado, más que nada se da en guarderías, en lo que han comentado los compañeros, pero volvemos a lo mismo con los antiparasitarios que tenemos, pues nos ha disminuido mucho esta parasitosis. No quedó ninguna duda, todo quedó claro. Sí, es que estuvo muy completa la ¿No? clase. Bueno, pues es que han estado muy completas sus clases y pues de nueva cuenta reitero que están en un buen nivel de exposición y de preparación de las exposiciones, ahora sí que de las clases, y pues yo creo que aquí más que nada ya nada más es repasar para el examen departamental. Realmente está muy claro, muy preciso, muy conciso de lo que debemos de saber en estos temas. Entonces, pues damos por terminada la clase y nos veríamos el día de mañana a la misma hora y se quedan mis alumnos de la votación. Que tengan muy buen día. Gracias, doctora. Igualmente, Gracias, doctora, doctora, muchas igualmente. gracias. Gracias, doctora. Buen día. ¿A quién le pasó el anfitrión, amiga? Si gustas a mi preciosa, nada más que me estaba cambiando a la computadora. Ah, ok, te espero.